al mero consumidor. Es decir, que se aparta de ese criterio de la Corte y vuelve a acentuar, porque el legislador en ese momento entendió que era la única forma de seguir combatiendo el flagelo de la droga, y era una forma de no cortar la cadena de la comercialización. 20 años después nos demuestran las estadísticas que, bueno, que el legislador evidentemente ha estado equivocado y no se ha logrado ese fin que tuvo en miras, que seguramente ha sido un fin noble que ha inspirado a ese legislador, pero bueno, no ha logrado su fin inmediato porque la comercialización se siguió produciendo y seguimos teniendo víctimas de este flagelo que hoy en día están condenadas. Desde lo operativo, pregunto como abogado, ¿cambió desde este fallo de la Corte la manera de trabajar, la manera de afrontar estos casos en los tribunales? Sí, sucede que el fallo de Arriola en realidad deja abierta un abanico de posibilidades. Tengamos en cuenta que si bien fue un fallo que salió por unanimidad, llevó el voto individual de 6 jueces. Es decir, los 6 jueces, son 7, pero 6 jueces dijeron su voluntad, expresaron su voluntad, la exteriorizaron. Y bueno, cada uno fue agregando distintos ingredientes, que por supuesto, si bien los fallos de la Corte, por ser nuestro órgano máximo judicial a nivel nacional, son obligatorios para los tribunales inferiores, esto no implica que vaya todo de la mano de una forma casuística, es decir, no se van a aplicar en forma automática, sino que hay que estar a las circunstancias que rodean el hecho. La Corte deja abierto un montón de abanico, dice, bueno, siempre que no lesione derechos de terceros, siempre que sea en un ámbito de privacidad, pero no dice qué es el ámbito de privacidad, si puede ser en un comercio cerrado al público en ese momento, si es estrictamente dentro de un hogar, no habla de la cantidad y tampoco habla de sustancia. El caso Arriola es por marihuana, pero no habla si puede aplicarse a otro tóxico, por ejemplo. En base a eso, posteriormente irán cayendo otros casos que, bueno, deberán aplicarse o no de acuerdo a las circunstancias. Es decir, no puede ser algo lineal, ¿no? Hay fallos de tribunales federales que se ha dado mucho en la ciudad de Buenos Aires, situaciones sobre la planta, es decir, la plantación o el monocultivo, y sobre esto también hay un gran debate dentro del mundo del derecho. Sí, en este fallo, con voto del doctor Zaffaroni, dio diciendo, bueno, que incluso la tenencia de una planta de marihuana no sería materia de los magistrados, sino siempre y cuando sea en un ámbito privado y no perjudique a terceros, estaría dentro del principio de reserva. No sabemos qué va a decir la Corte en un caso de esas características. Sí sabemos que el artículo 15 de la actual ley de estupefacientes dice, bueno, que el coqueo en su estado natural o para infusión no constituye un delito penal. ¿Hay algún caso doméstico, digo, en la provincia de Río Negro, en Viedma, que haya estado alineado con esto que plantea la Corte? En el año, creo que fue en el año 2005, yo tuve la asistencia letrada de un caso en Viedma, obviamente cuya carátula tengo que preservar, que fue anterior justamente al fallo Arriola, y donde el Juzgado Federal de Viedma, pero con un juez sustituto, con un juez subrogante, se adelantó a lo que años después fue y bueno, dijo que había sido en un ámbito privado, más allá de que estaba en un lugar público, pero sin en ese momento acceso a terceros, una persona que había sido sorprendida ejerciendo un acto propio de drogadicción, había sido con cocaína, y un juez subrogante dijo que estaba dentro del principio de reserva y que en consecuencia estaba exento de la voluntad del juzgamiento y le dictó una absolución. ¿Adrián? No, me quedé pensando un poco sobre otros hechos que se puedan plantear en Viedma. Fuera de cámara hablábamos y me decía el doctor que son varios los casos que diariamente llegan a la justicia. Diariamente, dijo usted. Sí, bueno, vemos a través de los medios masivos de comunicación que sí, que lamentablemente en nuestra zona lo vemos a diario. Hoy creo que salió incluso en San Antonio, a través de un procedimiento policial, se secuestró una importante cantidad de droga. Es evidente que... Ahora, en tipo de causas penales, es decir, usted en su estudio, ¿cuántas causas por tenencia de droga o por delito de droga tiene actualmente? Actualmente yo soy uno. Está bien, por eso mismo. Actualmente debo tener alrededor de 10 causas en trámite. ¿Todas de Viedma? Algunas de provincia de Buenos Aires. Usted hizo la aclaración del caso, porque muchas veces, por comentario, imaginado porque no he profundizado,
dicen que hay una marcada diferencia entre lo que se decide en el juzgado de Viedma y lo que decide la Cámara Federal de Roca. ¿Esto es así? ¿Difieren? Sí, en realidad no específicamente con el tema estupefaciente, sino tiene distintos criterios en cuanto al procedimiento. A veces cuesta diferenciar lo que es ser garantista con el respeto de las normas de procedimiento. Yo considero que determinados procedimientos efectuados, y esto es público porque así está en los anales, digamos, de la jurisprudencia de la Cámara de Roca, determinados procedimientos efectuados por la policía de Viedma, tanto federal como provincial, a través de nulidades articuladas tanto por mí como por otros defensores, han tenido éxito y han prosperado en la Cámara Federal de Roca, a través de planteos nulificantes que ha efectuado las distintas defensas, ¿no es cierto? Es decir, la jueza por ahí encamina un procedimiento para el descubrimiento de algo que por violación o por irregularidad de ciertas normas de procedimiento terminan lamentablemente para descubrir el delito con algún grado de nulidad que, bueno, obviamente queda trunca la causa. Y a veces se ha creado cierta disfuncionalidad advertida por la Cámara con respecto al juzgado de Viedma. Porque usted dice que la propia jueza a veces plantea un procedimiento que después desautoriza, vamos a decir, la propia Cámara. Sí, distintos planteos, por ejemplo, sea un caso concreto, por ejemplo, si el allanamiento nocturno, primero, la propiedad es inviolable, solamente se restringe la posibilidad de entrar a la morada de cualquier persona con una orden judicial, sí, y en determinadas circunstancias sin esa orden. Pero cuando es con una orden judicial debe guardar ciertas formalidades y debe estar emanada de acuerdo a serios trabajos de inteligencia que sustenten esa orden de allanamiento. No cualquier información brindada por la policía daría lugar a que la jueza libre una orden de allanamiento. En determinadas circunstancias, en ausencias de esas formalidades y de esos elementos realmente necesarios para invadir la propiedad de una persona, se han librado órdenes de allanamiento que después la Cámara Federal de Roca las ha nulificado. Y a veces con el allanamiento, si es nocturno, no son las mismas circunstancias para un allanamiento diurno que nocturno, ¿no? La Cámara ha dicho en reiteradas oportunidades que el allanamiento de una morada de noche, bueno, es para el horario de descanso de la familia y que debe tener realmente un fundamento donde, bueno, vayan y se descubra que realmente ahí, y después por supuesto el resultado de esa orden no puede darle validez al acto, es decir, el hecho de que hayamos encontrado la droga, si no estuvo sustentada en bases sólidas que emanaron esa orden, obviamente se va a caer la causa. De eso hay mucha jurisprudencia en Roca. Uno de los temas que se aborda permanentemente, o por lo menos de los que se escucha, es que si en este momento, y de acuerdo a que todavía no se ha cambiado la ley, hay una suerte de abarrotamiento de causas en la justicia federal y que insumen mucho tiempo y mucha burocracia, y que, digamos, despenalizado, al menos la tenencia del consumo de marihuana, se podría relajar todo un sistema. ¿Es tan fuerte la presión burocrática en la justicia sobre esto? No, yo creo que independientemente del número de causas, creo que el análisis es más profundo. Me parece que el tema de la despenalización no pasa por liberar o oxigenar el tema de las causas, sino justamente darle un verdadero tratamiento a quien aparece como víctima y no revictimizarlo. Sin lugar a dudas, la ley del 89 tenía dos principios fundamentales. En primer lugar, combatir el narcotráfico. Y en segundo lugar, darle un tratamiento a la víctima, porque descubrimos el delito y descubrimos a la persona que lo consume. No siempre se descubre el que la comercializa. Bueno, ¿qué hacemos con esa persona? Lamentablemente esa ley del año 89, ya lleva 22 años, no le ha dado una respuesta efectiva a la persona de la víctima. Es más, cuando se mencionan, porque existen en esa ley, en la actual ley 23737, un procedimiento para que el que es consumidor, dice que el que inequívocamente la tuviere para consumir, el juez le ordena un tratamiento. Pero ya habla para seguridad, o sea, ya el término seguridad le está dando que realmente lo trata no como una persona enferma, no como una víctima del flagelo de la droga, sino como una persona peligrosa, ¿no? El término seguridad va siempre asociado al tema de la peligrosidad. Entonces, en determinadas circunstancias, más allá que le da ese tratamiento, ni siquiera hay institutos que realmente logren la rehabilitación en forma efectiva. Y muchas veces la propia persona, por no tener un seguimiento efectivo, abandona ese tratamiento y se vuelve a producir la activación de la causa, la consecuencia de la condena.
sin lugar a dudas es una doble victimización si no se despenaliza el consumo. Doctor, muy amable por haber venido, muchísimas gracias por haber compartido este debate que siempre es interesante y bueno, nosotros queríamos plantearlo en el marco de lo que ya venimos contando. 3 visiones distintas, 3 propuestas hasta aquí. Recuerden, ustedes pueden ir opinando a través del Facebook, Twitter, todas las redes sociales que tenemos a disposición, el teléfono, los teléfonos celulares, y nosotros cuando estemos terminando el programa con Adrián vamos a intentar hacer un resumen de todo lo dicho. Gracias por haber venido. Vamos a una breve pausa, ya volvemos. Bueno, entramos en un nuevo bloque con un nuevo tema. Habíamos planteado la construcción en Viedma. ¿Cuánto representa la construcción como en el movimiento económico de la capital de la provincia? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido el mejor año? ¿Cuánto invierte la provincia y cuánto invierte los privados? Nosotros, de hecho, hemos preparado un informe como para meternos en el tema. Lo vemos. Al hablar de construcción, los números son claros. Parece haber un repunte de la actividad. Según los datos oficiales, en Viedma el panorama es este. El nivel de construcción en el año 2010 creció un 33% según los metros cuadrados declarados. Entre las obras públicas y las obras privadas se alcanzó la cifra de 62.000 metros cuadrados construidos. En 2009 habían sido 46.800 los metros cuadrados construidos. El primer cuatrimestre de 2011 ya sumó 17.440 y la tendencia parece sostenerse. El nivel de construcción del año pasado de Viedma superó al de Roca. Para tener una noción más clara, vale una comparación. La superficie construida en 2010 en Viedma equivale a 1.100 viviendas del IPPB. Algunos datos muy ilustrativos de la construcción en números son: la inversión representó el año pasado entre 225 y 250 millones de pesos dedicados al rubro de la construcción. Es una actividad que ocupa entre 3.500 y 4.000 obreros al año. El número puede crecer de 10 a 20% con las obras no declaradas. El costo del metro cuadrado en la obra privada oscila a los 750 y 850 dólares. En la obra pública, esa cifra alcanza los 1.000 y hasta los 1.100 dólares. ¿Cuál es la verdadera situación de la construcción en Viedma? ¿Es una actividad que está en alza? ¿Se puede sostener en el tiempo? Bueno, ese es el informe que habíamos preparado. Estamos con Mauro Pierini, que es el presidente del Colegio de Arquitectos. Pierini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mientras veíamos el informe, Pierini nos decía fuera de cámara que ellos tienen un dato que remarcaría el crecimiento en el 2010 mayor a los datos nuestros, ¿no? Exacto, sí. Nosotros tenemos los números del 2009 son sensiblemente inferiores a los que marcaba recién el informe. El informe tiene que ver con los datos de permisos De permiso de construcción. en el municipio. Obviamente, tengo que hacer la aclaración, los datos que nosotros manejamos son exclusivamente de los colegas, es decir, los permisos que se declaran en el Colegio de Arquitectos. ¿De cuál Puede forma? haber, Datos más, datos menos. El 2010 fue un muy buen año en la el construcción. 2010 fue un muy buen año. Uh-huh. No el mejor año si tomamos la serie de los últimos 10 años, para nosotros el mejor año, los mejores años fueron el 2005 y 2006. Hay que, digamos, situarse en el tiempo. Veníamos del paso de la convertibilidad, el esquema del 1 a 1, la época de Duhalde, uh-huh, que da pie al fin de la convertibilidad. Eso dio lugar a 2 años muy duros en la construcción, que fueron el 2002, el 2013 hay un leve repunte, en el 2004 ya se nota una reactivación en la construcción, que tiene mucho que ver también con que era el nicho casi exclusivo para que los ahorristas hicieran un buen negocio construyendo, vendiendo, construyendo y alquilando. Es una pregunta que vamos a hacer. ¿Quién construye? Porque recién Sonia Lescano con criterio dijo
cuando nosotros habíamos hecho la presentación, después en el bloque de la drogadicción, habló quienes construyen, o habló de que aún así falta déficit habitacional. Se construye especialmente para negocio, a un poder, a un gente de realmente un poder adquisitivo importante. Y bueno, lo que nosotros tenemos detectado, sí, lo que se construye, digamos, en forma legal o formal, obviamente es un tipo de construcción que está destinado a la gente que tiene recursos. De todas maneras, igual uno que recorre toda la ciudad se da cuenta que esto no es exclusivo de los sectores que tienen recursos. Uno lo ve a diario. Hay un ejemplo muy clarito, el famoso loteo Silva. Hace 5 años no tenía, no sé si tendría 30 casas. Eso lo puede, cualquiera de nosotros lo puede verificar, y cualquiera de los habitantes de Loteo Silva también. Y hoy es un conglomerado que debe tener cerca de 5.000 o 6.000 habitantes. Y hay, lo que hay también es las pequeñas intervenciones, le llamamos nosotros, la ampliación de una pieza, la mejora de un baño, una cocina, todo eso, si bien por ahí no favorece, digamos, la intervención profesional, o no requiere la intervención profesional, sí hace que haya un gran movimiento en torno a la industria de la construcción, corralones, albañiles, oficiales especializados, etcétera. Que es bueno aclararlo, que difícilmente esté en ese informe, porque es muy raro que por una pieza o por una pequeña ampliación se registre y se declare, ¿no? Y casi no se registra, salvo que haya algún tipo de beneficio a posteriori que implique declararla. ¿Cuánto representa en el movimiento de la construcción el Estado? Y el Estado tiene en Viedma, en Río Negro, tiene una porción muy importante en cuanto a la construcción. Yo te diría que sí, yo creo que está en el 50%, 60% la inversión del Estado. Eso está medio en metros cuadrados. Sí. Pero la otra pregunta, el fuerte incremento que está teniendo permanentemente la construcción indica que aún al mismo nivel de metros cuadrados construidos, la inversión es muy superior, porque el valor es muy superior. Sí, eso está clarito. Supongamos, en el año 2004 aproximadamente, 2005, el costo de la construcción promedio, de lo que estamos hablando, la vivienda, la obra privada, oscilaba en los $500. ¿Hoy? Hoy estamos en $750, $700 como muy... Estamos hablando de un 50% de incremento del valor en dólares, en 5 años. ¿El mismo metro cuadrado en lo público? Y el metro cuadrado en lo público, sí, coincide, las cifras andan alrededor de los $1.000, $1.100 el metro cuadrado. Ahí tiene mucho que ver, la obra privada en general se ejecuta por la administración, el propietario contrata una cuadrilla de albañiles, contrata al plomero, contrata al electricista por su cuenta. Eso, ¿qué hace? Que en general muchos de ellos son monotributistas, algunos no. Entonces el costo laboral cae sensiblemente. En el Estado contrata empresas que tienen que tener obviamente todo su personal en regla, y el costo laboral es una porción importante del costo de la obra. Es más, antes se decía que en los años 90 el costo laboral era el 35% del valor de la obra, hoy está 50 y 50. Recién hablaba del negocio de la construcción. ¿Es para aquellos que tienen un ahorro, es negocio hoy construir? Sigue siendo negocio, en realidad sigue siendo negocio a la luz de las otras inversiones seguras que tiene el mercado, llámese inversiones financieras o en acciones, ese tipo de cosas. Pero si uno quiere tener alguna inversión que no se complique demasiado y que sea un ahorro seguro, una rentabilidad segura, sin pretender demasiado. Esto no es lo mismo que hace 4 o 5 años atrás. ¿Y cómo pinta el 2011? ¿La perspectiva del 2011? No, nosotros hasta ahora venimos viendo que se mantiene la tendencia del 2010. Hay un buen porcentaje, un buen número de obras presentadas y una buena cantidad de metros cuadrados también presentados. Yo, para tratar de
de tener una mejor mapa. Cuando hablaba con la gente del municipio pidiendo los permisos de construcción, pedí, en ese momento por el poco tiempo y por la disponibilidad no fue posible, pedí a ver si era posible tener un mapeo de dónde son esencialmente los permisos, para tratar de decir, bueno, se construye más en tal barrio, dentro de las limitaciones de que hay muchas zonas, como usted aclaraba, de el loteo Silva, que obviamente no están declaradas. Ustedes tienen, por lo menos por una cuestión de experiencia, una cuestión empírica, conocen claramente dónde se construye más, dónde efectivamente van más las construcciones. Las construcciones, lo que pasa por el colegio de arquitectos, o sea, lo que proyecta el arquitecto, básicamente se distribuye en los lugares donde la tierra es más cara. Llámese Barrio Don Bosco, ahora el barrio Costanera Norte, algún otro loteo, algunas obras céntricas también. Hay algunos edificios de departamento. En general, obras para residencia, obras... Para residencia, sí. Fundamentalmente, yo te diría que el 80% es residencia. Unifamiliar o multifamiliar. Feliz, ha sido muy amable. Gracias. Bueno, un poco quisimos plantear este tema, como siempre, tirar algunos números, hablar con algunas personas que conocen de la actividad de que estamos hablando, para dejar abierto algún interrogante. El tema es, el 2010 pinta, o ya fue, un año excepcional en lo que hace la construcción, el 2011 también es muy bueno, y las actividades en lo que hace la inversión, cuánto deja en Viedma. Nosotros tiramos un número, hablamos de 250 millones de pesos anuales. Vamos a la última pausa. Bien, el último bloque de Agenda Pública, ya nos estamos despidiendo, algunos mensajes que han quedado del día de hoy con respecto al tema de la despenalización. No pasa por despenalizar o penalizar el alcoholismo, como la drogadicción es una dominación del sistema de producción capitalista. Uno de las aristas o de los abordajes que también indudablemente tiene este debate por la despenalización. Sobre la construcción, el tema que recién estaba planteando Adrián, ¿alguien regula los alquileres? Es la pregunta. ¿Cómo se controla el estado de los departamentos para alquilar en referencia a lo ofrecido hoy para la vivienda en la ciudad de Viedma? Bien, datos definitivos, digo, porque estamos cerrando el programa. A la respuesta sobre si usted está de acuerdo o no con despenalizar el consumo de drogas, sí, estoy de acuerdo que era una de las variables. Es el 70% de la gente contestó en este sentido, quizás, pero es un debate largo, el 20%, y no estoy de acuerdo el 10%. Todavía no tengo una opinión formada, no tuvo ningún voto. Nos plantea Romina a través de Facebook, no si hay vendedores, tampoco hay compradores. Se debieran implementar medidas sobre venta y vendedores y sobre el consumo, siempre que el objeto sea terminar con el flagelo de la drogadicción. Bueno, un poco lo que planteaba Sonia, ¿no? Lascano hoy al principio. Luis nos dice, algunos piensan que de esa forma se podría poner freno al tráfico de droga y habría un mayor seguimiento de las personas que consumen. No en línea represiva, pero esto hay que debatirlo largamente para llegar a conclusiones que nos lleven a situaciones más trágicas, que no nos lleven a situaciones más trágicas y dolorosas, y dice que despenalización no es legalización, y este es un punto que también es cierto y es abordable dentro del sistema de despenalización. Tenemos un montón de mensajes. Realmente cerramos hasta aquí, que son los más representativos. No queríamos dejar afuera la opinión de la gente porque la hemos pedido hoy, como todos los programas. Bueno, ya cerrando, porque faltan un pocos minutos, no quiero dejar pasar esa televidente que planteaba si no había control del tema de los alquileres. En realidad no hay ningún tipo de controles, pero quiero meter esa consulta con un tema de actualidad. Se había planteado, hay un proyecto de ley que caducó, pasaron 2 años, por lo que, como no tuvo tratamiento, cayó en caducidad. Ahora se vuelve a plantear por un bloque. Creo que sería importante que se planteara porque tiene que ver
con establecer algún límite, alguna restricción en los alquileres que establece el Estado, que podría ser una buena forma de regular los alquileres en general. Es un tema que en la producción nos hemos planteado trabajarlo, también de los alquileres de Estado y este descontrol que muchas veces surge en Viedma. Hoy hablábamos con Pablo, incluso con Pablo, y Paula dice, creo que el descontrol o los precios altos de alquileres es general en toda la provincia. Nos hemos planteado seguramente un tema puntual para ver si esto es así y bueno.